Enhorabuena, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarlos a esta hora del día y como siempre, un exterior, un lugar fuera de nuestro estudio para impregnarnos un poco de la historia, de la tradición, de la cultura, de la vida y de la muerte. Y es que este lugar donde estamos hoy tiene 170 años de historia, ha acompañado obviamente el crecimiento y el desarrollo de Medellín. Estamos en el Museo Cementerio San Pedro. A lo largo del programa vamos a entender por qué hoy en día lo llamamos museo. Y le damos un saludo muy especial a quien nos abre las puertas, que es el doctor Camilo Chavarría, el gerente de la Fundación Museo Cementerio San Pedro. Doctor Camilo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias por estar por aquí, ustedes venir a acompañarnos. Ajá. Estamos celebrando los 170 años de fundación del Cementerio de San Pedro. El del Cementerio de San Pedro en ese entonces, el Cementerio de San Pedro es un lugar donde se hacen muchas cosas. Primero que todo, como cementerio estamos enterrando y inhumando nuestros seres queridos desde hace 170 años. También tenemos el servicio de la cremación. Fuimos el segundo cementerio en la ciudad que implantamos el servicio de cremación. Tercero, somos un museo, Claro. que es una parte muy bonita. Los servicios exequiales, claro, y hay que destacarlo porque sigue siendo pues un referente de nuestra ciudad, pero también hay que decir que las grandes ciudades del mundo, desde el punto de vista cultural e histórico, se fijan y se sitúan en los cementerios para entender la ciudad y el crecimiento. Si uno observa este museo cementerio, podría decir: esta es la etapa de por allá hace 120 años, Correcto. esta es la Así etapa de es. 1980, o sea, uno puede ver cómo ha evolucionado esta ciudad simplemente analizando cada lugar del cementerio. Correcto. Aquí se puede mirar desde la entrada. Desafortunadamente la cámara no nos toma para allá, pero se ve la primera parte, la que se creó en 1842. Ahí lo estamos viendo, su Ah, deseo ya lo tomado. Ahí la Sí, señor. vamos a ver, sí se puede. Exactamente, claro que sí se puede, ¿no? Está la entrada, que se ve el ladrillo todavía a la vista, las columnas, y esa fue la primera parte, todo alrededor de la rotonda del cementerio. Y estamos Está- justamente en la rotonda, don Camilo. Estamos justamente en la mitad de la rotonda. Entonces, hacia la parte occidental del cementerio, del parque, se me alcanza a ver la construcción inicial y alrededor está. En el centro se construyeron, se han venido desde 1842 de la fundación, construyéndose diferentes mausoleos, las familias y todas las cosas. De pronto habrá, durante esta visita por parte de Televida, se podrá contar un poquito más sobre la historia y sobre con qué fue lo que se hizo, qué es lo que se ha hecho aquí en 170 años. Sabe que una de las cosas más lindas que a mí personalmente me parece que ha hecho la Fundación Cementerio San Pedro y el Museo Cementerio en general es desmitificar un poco el asunto de la muerte. Nos han hecho acercarnos al tema de la muerte sin miedo. Nos han hecho valorar las obras de arte justamente que acompañan los mausoleos de las familias, que ahorita les vamos a hacer un recorrido. Ese es un trabajo bien bonito, hacer desde un centro cultural y Claro. hacer como de verdad que no le temamos tanto a la muerte, doctor Camilo. Sí, definitivamente. Nosotros hemos tratado de llevar este lugar, de darle algo distinto a la muerte. Sí, los tenemos que morir y en alguna parte nos han de enterrar, pero y también decimos que este lugar no es para los muertos, este lugar es para los vivos. Claro. Y se nota. Este lugar es para los vivos porque aquí es donde venimos a manifestar nuestro dolor y la falta que nos hace el ser querido, donde lo dejamos bien cuidado por el cementerio, donde se ve podemos hacer las manifestaciones de duelo, de dolor,
Ojalá pudiéramos ver más adelante por alguna de las galerías bonitas, las galerías que son de arrendamiento, cómo es ese trabajo de las personas, las familias, cómo los arreglan, las flores, las cartas, las esquelas. Hermosa, hermosa, es la Galería Los Dolores que queda hacia el costado sur. Hacia el costado sur, eso es espectacular. Pues gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas, como decía Olga al principio. Pues nosotros vamos a hacer una serie de recorridos y yo podría decir, cuando alguien hace una excursión a Europa y va a ir a una ciudad como Barcelona, Madrid, París, los museos son sitio que hay que visitar, son lugares. Y la idea es que este también sea así. O sea, y usted me decía que hay muchos extranjeros que están viniendo, porque claro, si se acostumbran a visitar los museos, cementerios en las diferentes ciudades del mundo, pues aquí también hay una gran oportunidad. Este no es la excepción. Esta no es la excepción. Y como están cumpliendo 170 años, pues ¿cómo les parece que Televida el domingo 23 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, pues va a ser una misa bien interesante, Camilo? Sí, los invito, tenemos el domingo 23 a las 4 de la tarde una misa campal en este mismo lugar, en este mismo centro donde estamos ahora. Se va a hacer la carpa, va a ser una misa campal, la va a celebrar el padre Manuel Brandt, muy conocido, muy amigo nuestro, con música propia para el evento, es una misa de alegría, de agradecimiento, no es una misa de tristeza como las que normalmente se celebran aquí. Perfecto. Entonces están todos invitados. El 23 a las 4. 23 a las 4, los esperamos todos aquí, todos los antioqueños, tenemos algo que recordar en el cementerio, algún familiar antepasado, alguna cosa, por aquí pasó. Doctor Camilo Chavarría, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz aniversario. Ok, listo. Y nosotros pues vamos a darle paso a un pregrabado que nos enseña por qué el Cementerio San Pedro hoy es un museo y para dónde va, cuál es el futuro del Museo Cementerio San Pedro. Enhorabuena, ya regresamos para recorrer estos interiores tan bonitos y tan especiales del museo. El Cementerio San Pedro es declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en el año 1997 mediante una resolución del Ministerio de Cultura, fundamentalmente soportado en su valor histórico, en sus valores arquitectónicos, en su condición urbana, pero creo que con una incidencia muy grande en lo que construye como memoria para una región, para una ciudad y para un país. Para el Cementerio San Pedro haber sido declarado Bien de Interés Cultural significa tener un reconocimiento de que no solamente la condición del edificio y de lo que lo compone, los mausoleos, las galerías, tener un valor histórico importante, un valor histórico que hace parte de la creación artística y de la creación cultural de esta región, sino que en términos de lo intangible es el reconocimiento histórico de que generaciones de colombianos, generaciones de antioqueños y generaciones de personas de la ciudad de Medellín se encuentran en este lugar y que han sido parte de la historia del país. El plan es un plan integral que, como bien se dice, lo que pretende es integrar a la vida de la ciudad un espacio que ha sido mantenido un poco interno, reservado. Una de las tareas más importantes es cómo lograr que la comunidad cercana se apropie del espacio público, se apropie de esto como un centro cultural, como un espacio de actividades ciudadanas que pretenden rescatar muchos valores y a veces también antivalores para que no se repitan de la memoria que tiene la ciudad. Posterior a la declaración como bien de interés cultural, el cementerio tiene un reto muy importante que es construir un plan especial de manejo y protección del bien. Recuerda que al ser declarado bien de interés cultural, uno de los valores fundamentales es la conservación de este valor histórico
Y reitero, no solamente desde lo arquitectónico, desde lo tangible, desde lo construido, sino desde la memoria que resguarda. O sea, ahí hay un tema que es fundamental y por eso ahora estamos en el proceso de formulación que será la carta de navegación del cementerio a 20 años. El Plan Especial de Manejo y Protección tiene tres componentes principales. Uno el de conservación y preservación, el otro tiene que ver con la transformación y el otro tiene que ver con los nuevos desarrollos posibles. Es realmente una mirada que busca preservar el pasado, mantener el presente y proyectar el futuro, en un equilibrio entre las acciones que genere cada una de ellas, fundamentalmente en ese propósito de mantener y de conservar el bien de interés cultural. El componente de conservación busca que todos estos elementos de valor que se construyen en este paisaje, de este conjunto edilicio, haz de cuenta un poco que esto es como una urbanización, aquí hay unos edificios de una manera y de otros, o sea, hay las galerías, los mausoleos, los osarios, los cenizarios, que ese conjunto de edificios, aquellos que tengan valor, se conserven para que mantengan siempre en la memoria de las personas y de los ciudadanos la posibilidad de ser visitados y de encontrar en ellos esa conexión con el pasado. Ese es el gran regalo que el cementerio le da a la ciudad. Plantearse, revisarse por dentro, mirar de qué manera se mantienen, se conservan los valores y regalarle a la ciudad el hecho de que la ciudad pueda seguir disfrutando de un parque, de un sitio de encuentro y fundamentalmente de una memoria y de un patrimonio. Ese es un regalo muy importante que el cementerio le da a la ciudad, es mirarse a sí mismo y mirar a la ciudad a su alrededor. Juan Diego Torres, este caballero que está aquí a mi ladito, es el coordinador académico del Museo Cementerio San Pedro. Vos sos historiador, ¿verdad? Historiador de la Universidad de Antioquia y coordinador académico del museo. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar aquí, Juan Pues ha Diego? sido una experiencia muy enriquecedora porque, pues aunque estamos en un cementerio asociado con la muerte, es un espacio que nos permite conocer aspectos de la historia de la ciudad. Y también pues conocer una cantidad de cosas importantísimas que se ven en los cementerios, pero sobre todo en el cementerio de San Pedro, entonces ha sido algo muy importante. Todo esto que encontramos aquí en esta rotonda son mausoleos que en su momento eran mandados a hacer y adquiridos por familias muy prestantes de la época, ¿cierto? Claro que sí. El cementerio surgió como un cementerio de la élite, fue fundado por 50 socios, 50 representantes de la élite antioqueña del siglo XIX y ellos decidieron entonces pues, construir un cementerio que estuviera acorde con las tendencias de la época y eso implicaba que se importaran desde Italia sobre todo mausoleos fastuosos para recordar la memoria de esos seres queridos que estaban enterrados acá. Ustedes van a ver que en este recorrido van a comprobar que aquí están descansando grandes personajes de la historia, no solo de Medellín y Antioquia, sino también de Colombia. Comencemos por este mausoleo, Juan Diego, si le parece. Claro que sí. Acá se encuentra enterrado un personaje muy interesante en la historia económica, no solamente de Antioquia, sino del país, que se llama José María Sierra, más conocido como Pepe Sierra. El famoso Pepe Sierra, que hay incluso creo que una calle con su nombre en Bogotá. Claro, está la avenida Pepe Sierra en la ciudad de Bogotá. Pero además de haber sido un personaje muy adinerado, pues Pepe Sierra encarna como los valores de una época. Es un personaje que hace su fortuna desde abajo, era originario de Girardota, un empresario pueblerino, comienza como arriero, que recordemos que es una actividad muy importante en Antioquia porque son esas personas que a lomo de mula están llevando las mercancías de un lugar a otro. Va a acumular una fortuna con eso no muy considerable, pero luego se va a dedicar a la compra de predios urbanos y rurales. Espacios de hoy de nuestra ciudad, como lo que es el Zoológico Santa Fe y esa casa antigua que vemos allí, eran propiedades de él. Ajá. Luego este señor viaja a Santa Fe, a la capital, a Bogotá, y allí va a adquirir otros predios, como es el sector del Chicó. Todo lo que hoy es el Chicó, esa parte norte de la sabana de Bogotá, va a ser adquirida por este personaje
allí pues va a lotear eso y va a acumular un gran capital con la venta de esos predios. Entonces fue un señor que gran parte de sus negocios tuvo que ver con la venta de predios urbanos y rurales, pero se dedicó a otra actividad que fue la que lo terminó de convertir en un personaje supremamente adinerado, que fue el remate del estanco del aguardiente y el tabaco. Y era que en el Estado, en Colombia, en el siglo XIX, el Estado tenía ese monopolio de la comercialización del tabaco y del aguardiente, pero por tantas guerras civiles y una cantidad de problemas, eso se le dio a terceros. Así que como hoy sería una licitación pública, se presenta, va a tener esa oportunidad de rematar esas rentas, por eso va a tener unos ingresos y van a ser unos ingresos muy altos. Al punto que me contaban que le llegó a prestar dinero al Estado. Era prestamista del Estado colombiano. ¿Cómo le parece? Acumula tanto capital con ese renglón de la economía que va a prestarle dinero al Estado, se va a convertir en un personaje ya prácticamente multimillonario para la época y pues va a ser uno de los personajes representativos de la historia de Antioquia y de Colombia. Aquí está descansando sus restos y los de su esposa, por lo que veo. Y los de su esposa, está acompañado con su esposa y algunos de sus hijos. Vamos a la derecha, el mausoleo que está a nuestra derecha y es de la familia Bedut, también muy conocida aquí en Antioquia. Claro, esta es otra familia muy importante en la historia no solamente de Antioquia sino del país, por una razón muy sencilla. Yo creo que la mayoría de nuestros padres o abuelos hizo la primera comunión con el catecismo del padre Astete o leyó libros impresos en la editorial Bedut. Esta es el mausoleo de don Félix de Bedut Moreno y sus hijos, que fueron los fundadores de la editorial Bedut. Entonces es una empresa familiar muy importante que popularizó la lectura a través de los libros de bolsillo. Vemos allí en el fondo, hablemoslo de una vez, la Piedad, ¿verdad? Esa es una interpretación de la Piedad de Miguel Ángel hecha por el maestro Bernardo Villacortiz. Yo creo que esa es una obra muy importante en este espacio porque lo que hace el maestro Bernardo Villacortiz no es buscar ahí la perfección de la figura humana, sino que antes es humanizar un poco esa figura. Entonces vemos a María sosteniendo a Jesús que está en un primer plano y vemos también ahí reflejada la tragedia de la muerte, a diferencia de la obra de Miguel Ángel. ¿En qué técnica está hecho? ¿Eso es bronce? Eso ¿De es dónde bronce traían esas obras de arte? En el caso de la obra que hay en el mausoleo de la familia Bedut y de la réplica de la Piedad, ambas del maestro Bernardo Villacortiz, esa es una obra en bronce, es fundido. De hecho Bernardo Villacortiz va a ser el primero que va a tener un taller de fundición acá en Antioquia, entonces va a perfeccionar esa técnica y en este caso son hechas acá en la ciudad, a diferencia de las obras El Mármol de Carrara, que sí son importadas desde Italia. Comienza hasta ahora este recorrido por el Museo Cementerio San Pedro, un lugar donde descansan las personas, pero como decía el gerente de la Fundación Cementerio San Pedro, es más para los vivos que para los muertos, porque vale la pena visitarlo. César, usted tiene más partes bonitas que resaltar de este lugar que hoy visitamos. Enhorabuena. No olviden ese nombre que Olga acaba de pronunciar, Bernardo Villacortiz, porque más adelante va a ser pues un referente en nuestro programa Enhorabuena. Aquí estoy con Cindy. Cindy, bienvenida, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuántos expresidentes están acá? Sus restos, ¿cuántos están en el cementerio de San Pedro? Bueno, en este momento el cementerio de San Pedro, en este cementerio se encuentran inhumados 3 expresidentes de Colombia. Entre ellos está Pedro Nelo Ospina Vázquez, el expresidente Mariano Ospina Rodríguez, padre de Pedro Nelo Ospina Vázquez, que cuentan con la generación de 3 expresidentes, ¿cierto? Y también tenemos al expresidente Carlos R. Restrepo. Estos 3 expresidentes son los que se encuentran acá. Este mausoleo de Pedro Nelo Ospina, de la familia Ospina Vázquez, podríamos decir que está hecho en qué material y cuál es un poco como su forma. Listo, este mausoleo, como la mayoría de los mausoleos que vemos acá en el patio central, estaban esculpidos en mármol de Carrara, un mármol especial traído desde Italia, desde Pietrasanta, importado desde Italia. En esa época la mayoría de los mausoleos, como eran familias tan pudientes de la ciudad, tenían pues como la capacidad de poder importar todos los mausoleos. Este es mármol de Carrara y asemeja como una plaza griega. Una plaza griega. Pues ver este material, o sea, ver el mármol de Carrara y empezar a compararlo con el mausoleo que vemos al frente de la familia Rey, donde ya hay un poco más de modernidad, pues nos permite ver la gran cantidad de elementos que podemos tener en este recorrido.
Claro que sí, precisamente durante el recorrido por el cementerio, precisamente acá en el patio central, vamos a ver ese cambio en cuanto a los materiales. Sí. Se puede decir que hay 4 momentos. En un primer momento, de 1842 a 1900, predominaba el mármol traído desde Italia. Ajá. Ya para un segundo momento, de 1900 a 1940, vamos a empezar a ver en el cementerio otro tipo de materiales, Sí. tales como es el granito, el bronce, que ¿De lo qué estamos edad? viendo. ¿De qué fecha? De ¿Del 1900 a 1940, Del 900 otros a materiales, 1940, sí. mármol rosado, piedra bogotana. Este es un ejemplo de ya cómo comenzamos a ver cómo se ven otros materiales en el cementerio. Ajá. Vemos el alfa, el omega como Alfa, símbolos. omega, que digamos representa el principio y el fin. Ajá. Toda la simbología acá en el cementerio va como muy encaminada a lo que significa la vida, ¿cierto? Claro, el comienzo y el desde el fin. comienzo hasta que finaliza la vida. Aquí muy cerca, las Tres Marías, que se convierten en un mito. Pero más adelante, después de una pausa, seguiremos hablando de los mausoleos, de las referencias, de esta visita histórica, espiritual que usted puede realizar, así como lo hace en otros lugares del mundo. Esto es el centro de la ciudad de Medellín. Estamos en el Museo Cementerio San Pedro. Una pausa y regresamos. Enhorabuena a través de Televida.